¿Qué tal? Mi nombre es Adriana Cirito, soy miembro de la comisión directiva y del Comité Académico de Cultura Democrática y hoy vamos a hablar sobre un tema que nos compete a todos como ciudadanos, cada uno desde nuestra responsabilidad, que es la articulación público-privada entre empresas, organizaciones y sociedad civil. Es un tema muy importante porque nos trae a dos conceptos fundamentales, que son el diálogo y las alianzas. Ahora vamos a poner una presentación para que tengamos estos minutos y podamos entre todos analizar, reflexionar, pensar conjuntamente en cómo las sociedades democráticas se van desarrollando las alianzas y los diálogos. Hoy en día es fundamental la articulación público y privada porque es una estrategia innovadora. En la alianza, en el sentido cívico, es el pacto, el aliar, el unir, ¿no? Pero también tenemos un sentido bíblico de la alianza. Es el Padre que establece la alianza definitiva con la humanidad en Jesús. Y de eso rescatamos que el articular es unir dos cosas de una manera que estén más unidas, pero con libertad de movimiento. En esta lógica de trabajo, de unión, alianza, articulación, aparece el concepto de libertad, solidaridad y subsidiariedad. Lo vamos a ir trabajando durante todo este proyecto. Obviamente que cuando uno habla de alianza, articulación público y privada, tiene que hablar también de proceso, tiene que hablar también de actores, ¿no? Y sobre todo tiene que hablar del ecosistema de desarrollo productivo, porque en nuestras sociedades el desarrollo productivo y el ecosistema, si quieren, entre todos, socio-productivo, que los ciudadanos del cual nosotros formamos parte, también es una parte fundamental o el motivo por el cual estas alianzas y estas articulaciones deben desarrollarse. Siempre en el marco de un diálogo de respeto, de unión, de paz, solidaridad, ¿no? Un poco la idea es que el principio de subsidiariedad y solidaridad, como también el de complementariedad entre Estados, empresas y organizaciones sociales, están fundados obviamente en la doctrina social de la Iglesia. La economía del conocimiento, en una sociedad del conocimiento, también incorpora un concepto muy novedoso que todas las organizaciones que formamos parte de alguna manera de la sociedad civil, del Estado y de las empresas, en la actualidad estamos tomando para el desarrollo de todas las políticas, programas, planes y estrategias. Por ejemplo, el tema de la innovación y el tema de la sustentabilidad, ¿no? Lo vamos a seguir desarrollando a medida que vamos a ir trabajando. La ciencia y la tecnología también es un tema que se sienta sobre las mesas de aquellas cuestiones que tengan que ver con la articulación, la negociación y el diálogo, ¿no? Porque cuando uno habla de procesos de alianzas público-privadas, tiene que ver con que es un sistema en el cual se fundamenta o tiene que estar basado en los acuerdos, ¿no? Es decir, para iniciar este proceso, uno tiene que partir de un diálogo basado en algo que estemos de acuerdo. Entonces, estar en desacuerdo en una mesa de trabajo tal vez es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay actores con diferentes opiniones, con diferentes perspectivas, con diferentes disciplinas. Entonces, eso nos hace que pensemos primero en aquello que no estamos de acuerdo con el otro, pero en realidad el proceso debe iniciar en aquello que estamos de acuerdo. Los ODS trajeron sobre la mesa, en el contexto, digamos, de la articulación público-privada, las famosas metas, las metas del desarrollo sostenible. Estas metas nos orientan, ¿sí? A los estados, a las políticas públicas, a su diseño, implementación y evaluación.
pero desde luego las empresas y las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol fundamental que cumplen en esa mesa estratégica, ¿sí? Porque ya no pueden, en el siglo XXI, una de las características fundamentales, ya no podemos ver las políticas públicas ni el desarrollo humano integral si no es en una mesa de articulación entre los diferentes actores que componen esta parte. Entonces, si bien los estados tienen la primera responsabilidad del cumplimiento de los ODS, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil aportan con estricta y suma responsabilidad también este acompañamiento al cumplimiento de metas. Sobre todo dos ODS, ¿no? Si uno tiene que hablar de alianzas, cooperación y desarrollo, y sobre todo desarrollo humano integral, que es la característica propia que nosotros, los humanistas, ¿no? Le incorporamos, que es que la persona siga siendo el centro, ¿no? Y si tomamos digamos, los preceptos también de lo que es el desarrollo humano sostenible, o si quieren lo que es el desarrollo humano integral, está muy relacionado también con los ODS. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cuidado de qué? De la persona y el planeta, ¿sí? De la paz y obviamente de la prosperidad. Y cuando uno habla de paz y prosperidad, necesita específicamente la justicia e instituciones sólidas y alianzas para poder liderar estos procesos. ¿Qué quiere decir? Que no pueden solamente los estados con el cumplimiento de las metas, sino que necesariamente va a tener que conformar un trabajo complementario con la sociedad civil y obviamente con las empresas, que cada vez más, como ustedes saben, se van como codiseñando, cogestionando, co-creando de una manera completamente diferente a como la conocíamos en el siglo pasado, porque empieza a haber un nuevo paradigma, como este que yo les venía comentando, que es el paradigma de la sustentabilidad, y obviamente que la sustentabilidad en la sociedad del conocimiento, en el cual el clima, el cambio climático, las inmigraciones, las problemáticas sociales, no pueden ser miradas si no es en pos de los problemas ambientales. En esto nos da el año 2015, fue un año clave, ¿no? Porque además de del surgimiento de los ODS, surge la encíclica Laudato Si, en el cual el Papa Francisco incorpora todo este concepto de planeta relacionado con humanidad, ¿no? Es la persona vista en favor de su entorno, en favor de su trabajo con el otro. Y fíjense que esto le sumamos las características de la sociedad del conocimiento, que tiene que ver que los procesos cada vez son más rápidos, ¿no? Como decía Zygmunt Bauman, esta vida líquida moderna que nos lleva a todos puestos, tiene características principales y en los cuales muchos de estos temas no están en agenda, ¿no? Es decir, la nueva sociedad del conocimiento, de alguna manera, es en donde es un tipo de sociedad que está bien educada, que tiene muchos accesos a la comunicación, la innovación, el espíritu emprendedor, el espíritu empresarial, pero también tiene un montón de desafíos, que es lo que nosotros vamos a contar, y lo que tiene que ver de cómo la articulación y la alianza de público y privada y a través de estrategias de diálogo, sobre todo en aquellos actores que tienen mucho en común, como es mejorar la calidad de vida de las personas, pero tal vez se diferencian en la manera, ¿no?, de hacerlo, no perder el foco que nuestra tarea es promover el bienestar humano, ¿no? Fíjense la importancia que hay un nuevo paradigma, que se habla ahora del paradigma del bienestar. El paradigma del bienestar es un paradigma que bueno, nace tal vez a fines del siglo pasado, pero que se va potenciando cada vez más, que tiene que ver con la salud de la persona, pero también tiene que ver con la salud comunitaria y tiene que ver con la salud territorial, ¿no? Del lugar donde forma parte. Entonces, por eso está tan vinculado, fíjense, este ecosistema
de todo lo que venimos hablando tiene que ver con todo, porque hay como un ecosistema que está conformado por estos actores que tienen problemáticas que son globales, pero tienen que tener soluciones locales. No en vano, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, los gobiernos locales han tomado cada vez más relevancia, ¿no? En torno a qué? En torno a los grandes desafíos y a las soluciones que le encuentran para esos grandes desafíos. Por ejemplo, muchos tienen que ver con este alcance de ODS, y si no se sientan en una mesa público-privada a dialogar, a trabajar con el sector privado y con las organizaciones sociales, no se puede alcanzar. Por ejemplo, el acceso al agua potable. ¿Sí? El acceso al agua segura también, ¿no? Si quieren, o esto que es ciudades sostenibles, ¿qué tiene que ver con ciudades sostenibles? O sea, más allá de la infraestructura de esa comunidad, en el cual obviamente mejora la calidad de vida de la persona, por lo tanto, le promueve su bienestar integral, no podría ser conseguido si no hay un sector privado que esté dispuesto a transformar esa realidad, ¿no? Eso lo vamos a seguir viendo. O, por ejemplo, lo que tiene que ver con potenciar todas las que son las estrategias de energías asequibles o energías renovables. Fíjense que a medida que vamos tratando estas temáticas, todas de alguna u otra manera se relacionan con los ODS, ¿sí? Bueno, algunas características de esta sociedad y de lo cual nadie se hable, que está como dentro de este paradigma, si quieren, del bienestar integral, es el tema de las sociedades, el cambio demográfico mundial. La longevidad del mundo es un hecho fáctico. Para el 2050, acá les voy a dar el mundo contará con un 30% de población mayor de 60 años. Acá les voy a dejar algunos datos y algunos, quienes están interesados en esto, algunos links donde puedan incorporar. Y entonces la clave, chicos, está en cómo de alguna manera vamos preparando a la sociedad para esta longevidad positiva. Hay diferentes autores que vienen trabajando este tema, sobre todo es muy potente este concepto en Europa, ¿no? Porque ustedes saben que siempre se habla como que las sociedades envejecidas están en Europa, pero en realidad la longevidad es un problema también en América Latina, porque América Latina es el continente que más rápido está envejeciendo. O sea, imagínense esa cuestión, o sea, más allá, para el 2030 también vamos a estar con una población elevada. En América Latina los países más envejecidos, o el más envejecido es Uruguay, también le sigue Argentina. Digo, este paradigma tiene que ver también con lo que se llama el paradigma de la longevidad positiva, es decir, bueno, cómo las sociedades llegamos, cada vez vivimos más y cada vez tenemos que pensar en políticas que puedan resolver las problemáticas actuales, ¿sí? Y sobre todo el tema de la longevidad positiva, que no es solamente las personas de más de 60 años, sino que tiene que ver con pensar esa longevidad positiva desde un paradigma de la salud, del bienestar, de la salutogénesis, como se llama, es decir, desde el vientre materno hasta su último tramo de su vida, ¿no? Eso es un nuevo concepto, nadie habla, no está puesta en agenda, a poner en agenda y a poder trabajar. La intergeneracionalidad también es fundamental. Aparte, pensemos que entre los 45 y los 55 años se llama lo que es la generación invisible, que es decir, no tenemos generación espejo, es decir, mis 50 años o los de ustedes no van a ser los 50 años de sus padres. Entonces, cuán activa, cuán feliz, cuán va a ser esa sociedad. Es decir, vivimos en un mundo en donde la vejez, la longevidad es mala palabra, ni las empresas ni lo ven como consumidor a las personas más de 60, ni los ven como activos, realmente son nuevos prosumidores. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen siendo consumidores, ciudadanos activos, aportan en la comunidad, muchos de ellos son emprendedores, ¿sí? Otro de los grandes problemas que afronta esta sociedad del conocimiento es el cambio climático. Esto, Naciones Unidas pueden encontrar millones de
de características, ideas, pero que nos traen un problema también que tiene que ver cómo afrontar el problema de la inmigración ambiental, ¿no? Aquellos lugares del mundo donde hay catástrofes, también los climas ambientales tienen que ver con los problemas, obviamente, migratorios, inmigratorios, y sobre todo esto que se llama los inmigrantes ambientales, ¿no? Que trae como consecuencia que los países no están preparados y las políticas públicas, ni el sector público ni el sector privado, tampoco para poder recibir como corresponde a estos ciudadanos del mundo. Ustedes saben que uno cuando habla de estas temáticas siempre tiene que recordar que nosotros somos ciudadanos globales, efectivos y plenos, ¿no? Que eso es hacia lo que apunta también trabajar en estos temas. Las megaciudades, es obvio que tenemos que hablar de articulación público-privada y uno de los grandes temas son las megaciudades, la concentración urbana en los lugares urbanos, ¿no? Eso es la distribución demográfica también, es otro gran problema porque tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? Fíjense que las ciudades concentran gran parte de la actividad económica y por este motivo la infraestructura urbana y los servicios públicos, ¿no? Se han transformado en aspectos fundamentales para cualquier país que busque promover e incrementar su competitividad. Después, lo que tiene que ver con la desigualdad social, somos uno de los continentes más desiguales, obviamente, del mundo, junto con África. Y América Latina se caracteriza por la desigualdad social, ¿no? Y es muy importante que nosotros, de alguna manera, esta confluencia de múltiples desigualdades y discriminaciones caracteriza a los núcleos duros de la pobreza, de la vulnerabilidad, de la exclusión social y hace que persistan y se reproduzcan. Estoy hablándoles desde un país, Argentina, que tiene un 50% de pobreza, ¿sí? De los cuales 7 de cada 10 chicos menores de 14 años es pobre. Diversidad, pluralidad e inclusión, esto es fundamental, digamos, cuando uno quiere establecer los lineamientos o esta característica de esta sociedad del conocimiento por el cual vamos a trabajar en las alianzas, en las políticas públicas, no podemos dejar de hablar de estas temáticas que son fundamentales. A mí me gusta hablar más de integración, no, que inclusión, porque integrar es ya que la persona se sienta parte de la sociedad y no solamente incluida, ¿no? Y después tenemos la famosa generación de los nativos digitales, ¿no? Son nuevas maneras de relacionarse entre las personas. Se asoma la famosa generación C, genes que son jóvenes de una generación sin dinero en efectivo, sin tiendas y potencialmente sin universidad. La educación está cambiando en el mundo, la pandemia aceleró este cambio, ya que cambian sus actitudes hacia el dinero, el trabajo, la movilidad y la educación, y la llegada de nuevas modalidades disruptivas. Bien, acá nos concentramos directamente, es el diagnóstico, el mundo, dónde estamos, cómo podemos trabajar, y nos vamos directamente a los tipos de alianzas público-privadas que tenemos, ¿no? Lo básico que me gustaría que se lleven con esto, hay una guía que les recomiendo, que es la guía para la gestión y el desarrollo de la articulación público-privada. Les dejo el link, que es el grupo de fundaciones y empresas. El grupo de fundaciones y empresas está trabajando muchísimo con esta lógica. De hecho, crearon un laboratorio de organizaciones públicos-privadas porque entendieron que estos procesos de diálogos democráticos y participativos no pueden hacerse si no es a través de esta articulación y esta alianza. Ustedes tienen que tener que estas alianzas tienen varias características, ¿no? Es un contrato a largo plazo, a través de un socio privado, puede ser una compañía o no, otro tipo de organización, y una agencia de gobierno que puede promover infraestructura y servicios públicos. Generalmente las alianzas público-privadas, con esta lógica, o los APPs, si quieren, la articulación público-privada, son en tanto, por eso yo hablaba mucho y ponía foco en infraestructura, en megaciudades, porque tienen que ver con contratación para poder mejorar la calidad de vida de las personas en esta mirada, ¿no? Por eso hablamos de infraestructura sostenible.
Y las alianzas público-privadas también para el desarrollo. Por otro lado, este tipo de alianzas vincula tanto a organismos de cooperación internacional o agencias de cooperación internacional, ¿sí?, con empresas en donde ambos se ponen de acuerdo para definir una acción conjunta y colaborativa sobre algunas problemáticas que el sector público quiere o necesita resolver. No necesariamente tiene que ser con infraestructura, pueden ser temáticas que tengan que ver con la educación, con la gestión comunitaria, con algún tipo de desarrollo, ¿sí? Estos elementos también son claves para las alianzas, por ejemplo, la colaboración, los intereses comunes, hay un determinado marco legal, muchas veces estas alianzas públicos-privadas no son lo mismos en nuestros países de América Latina, tienen una legislación, ¿no? Tienen obviamente elementos comunes, pero tienen que estar dentro de un marco legislativo. Cuando una empresa tiene que presentarse a una licitación, claramente el compliance y la transparencia tiene que estar en esa presentación, ¿no? Obviamente, si no pasa lo que pasa también en muchos países de América Latina, que si nosotros no tenemos claras las reglas de juego, eso puede ayudar o puede allanar el camino para la corrupción, ¿no? Para corromper determinadas situaciones. O, de alguna manera, saben que las instituciones no son las que se corrompen, sino nos corrompemos las personas, entonces hay que tratar de generar lo más transparente posible ese proceso, ¿no? Y después tenemos obviamente los aspectos compartidos, acuerdos sobre riesgos, responsabilidades, recursos y competencias. Tiene que estar bien detallado qué hace cada quien, o sea, cuáles son los roles, cuál es la distribución de roles de cada uno. Y obviamente un sistema de rendición de cuentas, el famoso accountability, ¿no? Que es más propio de la sociedad civil, que por ahí cada una de nuestras constituciones, la legislación está incorporado en el marco regulatorio o legislativo, pero hay que encarnarlo para que eso se haga realidad. Bien, algunos puntos fundamentales, ya para ir cerrando un poco, que tenemos que tener en cuenta para que estas alianzas y articulaciones públicos-privadas sean estratégicas o puedan cumplirse, tienen que ver con la buena gobernanza y la institucionalidad, con la motivación en los incentivos de los sectores público y privado, es decir, si no hay un incentivo, no necesariamente económico, sino un incentivo que tiene que ver con la mejora, el cambio de calidad de vida de las personas, es decir, ¿por qué un municipio, un gobierno local cerraría una alianza estratégica con una compañía? Bueno, porque esa compañía se supone que va a brindarle, ¿sí?, bienes y servicios o un servicio al gobierno local para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? El bien de alguna manera hay una complementariedad entre el bien público, el bien común, que compete al servidor y al funcionario público, como es generar las condiciones espirituales y materiales necesarias para que el ciudadano se desarrolle. Si quieren, es la definición de bien común tomista, ¿sí? Aristotélico tomista, y por lo tanto el Estado es generar incentivos para que pueda promover este tipo de acciones, ¿no? Y esos incentivos, ahora por eso digo, la misión de la empresa es ganar dinero, la ganancia, generar riqueza, ahora la clave está en cómo se genera esa riqueza. Eso fue mucho más, el cambio de paradigma fue principios del siglo XXI, ¿no? Que empezamos a hablar de la sustentabilidad, este cambio de paradigma, es decir, la riqueza a costo de qué, ¿no? Entonces se ponen como en boga un montón de lo que empieza a salir, las nuevas economías, las organizaciones de triple impacto, es decir, bueno, somos compañía, pero nuestra compañía, además de generar riqueza, ¿no? Para que generar riqueza en el mundo, en todo sentido, cuidamos el planeta, cuidamos a la persona y le generamos ambientes amigables de trabajo, ¿sí? Después, esto tiene que ver también con el liderazgo que nosotros
todos nosotros tenemos que promover, que es el liderazgo humanista, ¿no? Desde el mundo corporativo, si quieren lo podemos llamar management humanista empresarial, y desde el mundo político, si quieren lo llamamos liderazgo humanista, que tiene sus características, ¿no? Que tiene que ser un liderazgo basado en ¿qué? Basado en la virtud, basado en la verdad, basado en la vocación, ¿sí? Basado en la vida y basado en el servicio. Traer nuevamente a colación este tipo de liderazgos de gestión, ¿sí? Y obviamente esa mesa tiene que estar como armada de tal manera que pueda tener como el manejo de conflictos, crisis y obviamente la negociación. Después tenemos obviamente el desarrollo competitivo, volver a traer dos conceptos o tres, si quieren, fundamentales al mundo de esta alianza articulación público-privada y el mundo de diálogo, que es el concepto de prosperidad, el concepto de legado, ¿no? Es decir, que dejamos a las generaciones que nos siguen, pero también cómo vivimos las nuestras, ¿no? Y obviamente todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia y de la paz, ¿no? Y obviamente esta manera de gestionar esto acá les voy a dejar, ya estamos terminando, les voy a dejar algunas ideas claves, que es lo que les fui mencionando de cada uno de estos puntos que fui tratando, ¿no? Obviamente los stakeholders, dentro de los stakeholders son fundamentales también otro actor dentro de una mesa de trabajo como es las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, los proveedores, los acreedores, clientes, pero también un actor fundamental es el sindicato, ¿no? Al menos en Argentina tiene un rol fundamental en todas las que son las decisiones para conveniar los convenios colectivos de trabajo. Bueno, esto es fundamental también un poco el desarrollo competitivo y la integración interseccional público-privada, tiene que ver con algunos aspectos que fuimos desarrollando, ¿no? La competitividad, la integración, la intersectorialidad, la interculturalidad, intergeneracionalidad y sobre todo tienen que recordar que es fundamental la independencia, ¿no? En los países democráticos y sobre todo que estamos en un mundo en donde la tecnología, la industria y la educación llamada 4.0 están instaladas en cada una de nuestras mesas de trabajo. Y uno tiene que usarlo como herramientas, ¿no? Porque es como a ver, uno habla de educación y tecnología 4.0 y dice, bueno, son los centennials, pero en realidad es transversal. Fíjense cómo fue cambiando este proceso, ¿no? Que cuando uno habla de este tipo de educación y habla de los nativos digitales, pareciera ser que toda la otra población no estaríamos teniendo acceso a estas tecnologías, pero en realidad la tecnología comienza a ser como un medio para que nosotros y las políticas públicas también tengan desarrollo, ¿no? Ahora en un mundo globalizado no podemos no pensar que este ciudadano activo, pleno, efectivo, también es un ciudadano tecnológico, ¿no? Me parece es un contexto interesante y también uno tiene que hablar de un nuevo contexto, de un nuevo concepto, perdón, que también en esto que yo les vine contando está como muy desarrollándose, acá ya terminamos, que es el contexto, digamos, la ciudadanía saludable, ¿no? No solamente tiene que ver con un bienestar físico, sino también con un bienestar emocional. No nos olvidemos, y sobre todo ustedes, futuros, o ya son actualmente líderes políticos y están de organizaciones de la sociedad civil, de partidos políticos, no nos olvidemos que trabajamos por el bienestar de las personas, ¿no? Y que de alguna manera tanto el estrés y la depresión son las enfermedades de nuestros tiempos. O sea, desarrollar políticas, ¿sí? Desarrollar políticas que generen las condiciones humanas necesarias para el desarrollo humano integral. ¿Qué significa esto? Para que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestras potencialidades, nuestros talentos y, ¿por qué no, nuestros dones? ¿No? Porque también tenemos que hablar de dones. Trabajamos por eso.
¿no? Y la alianza público-privada es un instrumento para conseguir que eso suceda, ¿no? Cuando uno forma parte de una mesa de trabajo y es un líder humanista, como lo que estamos trabajando acá, es fundamental para el desarrollo de este tipo de políticas. Bueno, acá los dejamos. Esperamos que les haya parecido interesante esta propuesta académica y seguimos conectados. No dejen de seguirnos en las redes de Cultura Democrática. Gracias.